Demoledor la frase, ¿no? Ya se la metió en el bolsillo. Gobernador Gustavo Valdés, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ¿Cómo anda? El gusto ¿Todo de bien? tenerlo. ¿Cómo anda usted? De 10, gobernador. El gobernador dijo, les aviso, ¿eh? Así que ahí venimos remando del interior despacito, nos vamos arrimando. Sí, anduvo por todos lados, ¿no? Anduvo por todos lados. Bueno, a ver, tengo un menú variado de preguntas y con Diego hoy lo conversábamos fuera de micrófono, pero quiero comenzar por un tema que indiscutiblemente está en la agenda de todo el mundo, que es el tema de la inflación, de cómo la carrera va complicando absolutamente todo. ¿Cómo hace una provincia para pelearle a esto si no tiene la máquina de emisión monetaria, si no tiene la certeza de cuáles van a ser los criterios nacionales para combatir la inflación? ¿Cómo se amaña la provincia para ir peleándole al fenómeno inflacionario? Mira, el problema de la inflación es que al principio la inflación va corrigiendo los números de la macroeconomía y va corrigiendo algunos costos, va mejorando el ingreso de la provincia y va cayendo el de las personas y bueno, la gente que no tiene no le alcanza. Después a la gente que tiene un plan social, después comienza sin alcanzarle la plata, después no le alcanza a la gente que tiene salarios. Después a los estados municipales le comienza a faltar plata, recursos. Después le comienza a faltar plata a los estados provinciales. Y después la inflación se vuelve incontrolable y después el Estado Nacional deja sin poder queda sin poder ayudar a las provincias. Ahí se produce la eclosión. Yo decía, ojo que nos podemos dar un palo. Nosotros en estos 3 años y medio de Alberto no hemos visto un solo plan para contener la inflación, muy por el contrario. La inflación se produce porque nosotros tenemos emisión descontrolada. Hoy, cada vez que uno va a mirar, nuestra plata no vale absolutamente nada. El Paraguay no quiere saber nada con nuestra plata, Uruguay no quiere saber nada, Brasil menos, Chile menos. Es decir, comenzamos a construir nosotros un papel moneda que es repudiado por los propios argentinos. Todos queremos tener peso, que sea un peso fuerte, una moneda fuerte, pero la verdad es que si nosotros seguimos emitiendo vamos a tener este problema. Y el grave problema de la emisión es porque nosotros tenemos un Estado que gasta mucho más de lo que le ingresa o de lo que tiene, y eso nos va a terminar complicando a todos. O sea que tenés que reducir el déficit fiscal, tenés que gastar mejor tu plata y tenés que llegar a un equilibrio. Tenés que gastar exactamente lo que te ingresa. Y ese equilibrio es lo que te permite comenzar a mirar hacia futuro cómo tenés que invertir para lograr desarrollo. Pero este gobierno no tiene plan. Entonces vemos que el plan consiste en salir a la coyuntura. ¿Qué vamos a hacer ahora que muchos argentinos se van a ir a ver el Mundial? Larguemos el dólar Qatar. ¿Qué vamos a hacer? Que ahora necesitamos dólar, larguemos el dólar soja. ¿Qué vamos a necesitar? Larguemos el dólar tecnológico. Y terminás con un dólar que no sabés cuánto vale. Y si vos no sabés cuánto vale el dólar, es porque no sabés cuánto vale el peso, que es tu moneda. Porque el dólar tiene un valor en el mundo. Sí, y nosotros tenemos para cada cosa un valor del peso. Entonces, entramos en una nebulosa que perdemos noción de lo que valen las cosas y eso termina siendo una complicación. Y a esto le sumamos incertidumbre. Un gobierno nacional peleados entre sí. Cristina con Alberto aparecen consolidados, pero en realidad Cristina tuitea cosas en contra del ministro de Economía. Es lo que tiene que hacer el ministro de Economía, como si no fuera su gobierno. Sí. Le iba a preguntar, porque ayer Rubinstein salió a responderle, el viceministro de Economía, a Cristina un tuit respecto de lo que ella dice son los excesivos márgenes de los empresarios del rubro alimentario. Bueno, pero en realidad lo que nosotros terminamos viendo es que los que son causantes de la inflación es el gobierno. Y después, como siempre, no asumen su responsabilidad. Entonces, uno tiene que tener un plan de gobierno, decir, bueno, vamos a reducir el gasto. Vamos a invertir mejor nuestros recursos. Y no digo que tiene que hacer la gente o el trabajador del Estado, pero tenemos que tener una reducción de manera que alcance lo que tenemos y convivamos con lo que tenemos. Nosotros en Corrientes nos costó mucho. Hoy lo estamos haciendo así, nos permite tener un horizonte hacia adelante con estas perspectivas. Por supuesto que en tiempos de crisis nosotros estamos muy bien parados, tenemos garantizados los sueldos, sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, estamos mirando muy atentamente nuestros números económicos, cuánto nos ingresa,
para poder responder a la demanda de salario. Pero por supuesto, nadie le puede ganar a la inflación. A la inflación no le gana nadie. Muy por el contrario, la inflación va haciendo perder el poder adquisitivo del salario de todos, que es la enfermedad. O si no, sería fantástica la inflación. La inflación es mala. Aunque algunos parece que se sienten cómodos con ella. Se sienten cómodos con la inflación, porque va corrigiendo. Entonces, cuando nosotros dejamos de tener inflación, nosotros vemos que hay empresarios que le cuesta competir, que le cuesta mejorar su calidad para vender su producto y que le cuesta mucho competir. Entonces, la inflación va generando ese tipo de acomodamientos que los argentinos tenemos prácticamente una necesidad, pero es un flagelo la inflación en la Argentina. En esta situación, gobernador, coyuntural de un discurso desde el oficialismo, un discurso kirchnerista respecto a echarle la culpa a los empresarios, al margen de ganancia, etcétera, etcétera, de llevar la cuestión del atentado a Cristina, que fue un hecho repudiable, lamentable, muy repudiable, lamentable, repudiable, lo repudiamos por todos los canales que tuvimos. Encima uno de los primeros fuimos nosotros, sí. Y lo hicimos con todos los legisladores de todas las cámaras, de todos los signos políticos. Incluso acompañamos las medidas del gobierno por el atentado, ¿no? Creo que no podemos caer nunca en hechos de violencia. Decía, y en ese contexto donde el oficialismo lleva adelante la agenda, por lo menos a través de los medios, ¿cómo se contrapone a la realidad? La oposición, ¿qué tiene que hacer o qué debe hacer para generar una reacción ciudadana ante ese esquema de mostrar que la economía está mal por culpa de otros y no por la falta de un plan? Mira, el único responsable de la economía es el que está en el poder. No hay otro responsable. Vos no le podés echar la culpa a la oposición, al que maneja un supermercado, al que planta, al productor, al industrial. El que maneja la economía es el oficialismo. Claro, tratás de desvincular tu responsabilidad política, pero esto es así. La economía la maneja el oficialismo. Después tiene que tener un plan claro y tiene que ir bajar y tiene que tener números claros, cuentas claras, tiene que tratar de tener credibilidad para tratar de rolar su deuda o adquirir deuda para cumplir compromisos, pero tiene que ir generando un estado razonable. Decían que no iban a subir la luz, subieron la luz. Decían que no iban a incorporar más gente a la planta del Estado, incorporaban más gente a la planta del Estado. Es decir, dicen una cosa y hacen otra cosa. Y acá hay una sola forma de salir, es hacer exactamente lo que te indica el manual de la economía. Nadie lo quiere hacer porque implica pagar un costo político. Y ese costo político nadie está dispuesto a pagarlo. Entonces, es lamentable, ¿no? Macri pagó el costo político de sincerar las tarifas energéticas y pagó con su, fundamentalmente, pagó con su cargo de presidente de la Nación. Volvimos, retrocedimos todo lo que avanzó Macri y hoy estamos en el mismo dilema. Alberto necesita subir las tarifas porque hoy las tarifas son tan grandes, el déficit que tiene el Estado de cerca de 18.000 millones de dólares por año, sí, que necesita resolverlo. Yo desde 1983 que me acuerdo que lo veíamos como una barbaridad. Ferrocarriles tiene una deuda de 2 millones de dólares por día en deuda y que había que cortar esa deuda, uno de los problemas de Alfonsín. Hoy todas las empresas públicas argentinas tienen 5.000 millones de dólares de déficit y subiendo. Entonces vos mirás entre las dos, son 23.000 millones de déficit. Claro, sumás el déficit energético en dos rubros, en las empresas. Entonces, ese es el verdadero problema. Es decir, ¿cómo hacemos? Es decir, ¿qué generamos? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Y para eso tenés que tener un plan económico. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con toda la plata que tiene la gente en la ELIC, los bancos en la ELIC? ¿Cómo hacemos para desarticular eso? Que era una de las cosas que decían. Si hay muchas deudas en la ELIC, multiplicamos por 5, por 7 lo que tenía el gobierno de Macri en la ELIC. Y es el gobierno que más deuda ha tomado en los últimos tiempos, lejos el gobierno de Alberto. A pesar del discurso que hacen respecto de la deuda que tomó Macri. Bueno, esta es la realidad. Lo demás es discursivo. Podemos disimular, podemos decir, podemos mentir, podemos tratar de engañar, pero cuando mirás la macro,
en definitiva te das cuenta de que ese es el problema. A ver, la posibilidad de hacer un plan claro para la ciudadanía respecto de la hoja de ruta, ¿está condicionada a el estado de la economía que van a recibir? ¿Y cómo se puede diagnosticar eso en virtud de, como usted dice, tantas cosas, tantas bombas que están ocultas en la economía y que pueden condicionar elaborar un plan? Mirá, hay que ver cómo dejan el Estado. Por eso. Hay que ver cómo dejan el Estado, a ver cuáles son las condiciones. Yo no creo que cambie mucho. Puede ser que se den un palo y que se pueda llegar a acomodar en algo, pero yo veo la situación, veo preocupante. Yo la situación la veo muy preocupante. Y esto se va a ir incrementando. Y ojalá que terminen bien. ¿Preocupante en términos de herencia o preocupante en términos de actualidad? No, preocupante en términos de actualidad, de lo que puede pasar ahora. De qué es lo que puede pasar ahora. Claro. En términos de herencia, vos te estoy describiendo cuál es el camino. Vos no podés pedir y vivir prestando de prestado de a 25.000 millones de dólares por año. Porque de algún lado sacás el déficit. O tomás del exterior 25.000 millones para cubrir el déficit, o emitís por 25.000 millones de dólares para cubrir el bache. Una barbaridad. Uno te genera inflación, el otro te genera deuda, al generarte deuda te genera intereses que luego tenés que pagar. Es decir, necesariamente el Estado tiene que tratar de buscar un equilibrio. Yo lo escuchaba a Boric, ¿no? Presidente chileno. Chileno, y bien asumió y es de izquierda, pero no dice de que no hay que ajustar, dice que nosotros tenemos que tener un Estado equilibrado, porque no se trata de ir a buscar un superávit, se trata de ir a tener un equilibrio en las cuentas, porque tener una economía saludable es fundamental para toda la familia, pero fundamentalmente es para los que menos tienen, para los que tienen salario. No para los empresarios, para los que menos tienen es fundamental, para la economía de a pie es fundamental tener estabilidad en la economía. Gobernador, en este análisis, en esta cruda realidad, digamos, que nos toca vivir a los argentinos, el rol de la oposición de aquí a las elecciones del año que viene será clave en el mensaje, será clave en generar esa reacción ciudadana, como decíamos hoy, para tratar de dar vuelta a esta historia. ¿Cómo se está construyendo eso? ¿Se construye en base a qué? ¿A un programa? ¿A un liderazgo? ¿Se está buscando un líder? Históricamente, la Argentina es presidencialista. En el 83, la figura de Alfonsín arrasó con todo cuando, la expectativa de la opinión pública era, que iba a ganar el peronismo. Sin embargo, Alfonsín fue emblemático y fue avasallante. Y en otras instancias también se dieron distintas circunstancias. ¿Cómo se construye desde la oposición? El problema se da en la oposición cuando no tiene candidato a presidente. Y vos no avisorás uno. Hoy, con los números que tiene el oficialismo, de su ratio, un poco con la imagen que tiene, se animan y hay muchos que quieren decir, la oposición tiene muchos candidatos, que no es necesario consolidarlos ahora. Lo que estamos haciendo es generando estas propuestas de discusión con la Fundación del Radicalismo, con la Fundación del PRO, con la Fundación de Lilita, con la Peronista, y estamos consolidando una propuesta de marcos mínimos, que es la que vamos a comenzar a discutir y que estamos todos de acuerdo y que vamos a comenzar a proponer el año que viene, que seguramente será el año de la campaña política. Pero no es necesario definir ya y tener ya un candidato, porque todavía para nosotros falta tiempo. Este es el tiempo de gobierno y de solución de problemas económicos que está en cabeza, no de toda la política, que está en cabeza de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Ambos son los responsables de la conducción y de lo que nos está pasando hoy como argentinos. Gobernador, en una entrevista anterior usted me había hablado de lo que significaron los planes originales y tener que enfrentar lo que fue la pandemia a nivel global y obviamente las obligaciones que ha tenido el gobierno de la provincia de Corrientes. Inflación, pandemia, ¿cuánto lo han condicionado en su planificación de obra pública? Porque uno observa puertos, usted habló de la Ruta 126 como un gran desafío suyo, está la autovía de la Ruta 5, o sea, son todos desafíos que usted ha planteado hacia adelante muy interesantes, pero que obviamente están condicionados por una gran cantidad de factores externos. Mira, hubiésemos avanzado mucho más rápido.
Yo creo que si nosotros teníamos una economía en la Argentina, una economía menos endeble, nosotros hubiésemos avanzado todos esos procesos mucho más rápido, ¿no? Y después con la pata que nos ponen, ¿no? Por más que digan que no nos discriminan, que permanentemente ocurre, pero nosotros al tener las cuentas claras, nosotros vamos avanzando con nuestros recursos. Y a lo mejor no vamos tan rápido, pero vamos yendo hacia adelante y eso es importante. Con un plan de desarrollo que tiene que ver con generación de parques industriales, vamos con el Parque 18, que vamos comprando terrenos, ya dándole la infraestructura. El otro día hicimos por primera vez una reunión con todos los intendentes que tienen parques industriales y comenzamos a ver cuáles son las obras parque por parque, con los funcionarios provinciales que están al frente de las áreas. Entonces comenzás a planificar, pero ya le estás dando un rumbo. Ese es el camino, es tratar de traer empresas, tratar de generar esa posibilidad, ir a buscar empresas que sean puntuales, para poder erradicarlas en Corrientes o ver qué hacer o cómo trabajan otros países en algo puntual. Entonces, creo que ese es el rumbo. Si hubiésemos tenido más plata, hubiésemos hecho muchísimas más cosas sin duda. Y si hubiésemos tenido ayuda del gobierno nacional, ni le cuento. ¿Cómo se logró el concurso, digamos, de esta empresa europea para que venga, no recuerdo el nombre, que se venga a instalar a Virasoro? Digo, porque es una de las empresas más grandes del rubro en el mundo, va a instalar el aserradero más importante en la República Argentina, en un país donde no da seguridad o da poca seguridad a las inversiones. En plena etapa de construcción. Claro, y ahora acá en Corrientes... Mira, es una asociación. Yo los había conocido con Mauricio Macri, lo recibimos en su despacho en su momento. Estaban interesados en invertir. Después vinieron a mirar toda la zona, los recibí acá en mi oficina y estaban con la decisión, pero la no decisión, habían cosas que había que resolverlas. Nos invitaron a ir a Austria, fuimos a Austria, bueno, justo estaba medio en pandemia, entramos ahí medio por la ventana, pero me pareció que valía la pena ir, a hablar, a conocer la empresa, su volumen, porque manifestaban que iban a generar muchos puestos de trabajo y podía ser la punta de lanza de otras muchas empresas que también se quieren venir a radicar en la provincia de Corrientes. Y bueno, fuimos. Garantizamos desde el gobierno de la provincia inversiones que tienen que ver con energía, que estamos avanzando, que necesita la planta. Necesita tener una inversión energética importante, caminos. En la zona caminos nos pusimos de acuerdo, vimos el tema de impacto ambiental, conocimos la empresa y a partir de ahí comenzamos a generar un lazo muy fuerte con el gobierno de la provincia, donde nosotros le decíamos que nosotros estamos para generar las condiciones que se puedan radicar las empresas y que nosotros estamos a disposición. Este es el teléfono, cualquier cosa se llama y el Estado se pone a disposición para que al empresario le vaya bien. Entonces no es que nosotros hacemos un discurso político y después no lo hacemos. Y estamos muy atentos a lo que pueden los que se quieren instalar en el parque industrial de Paso de los Libres, que estamos avanzando. Ahora tenemos que ir porque tenemos la invitación. Schneider ya está instalado y va a inaugurar su planta. Qbox se instaló y ya tiene su planta inaugurada. Es decir, estamos empujando para que venga la gente, para que se animen las empresas y que nosotros generemos polos industriales también y logísticos. Entonces, es un trabajo donde el gobierno tiene que estar fundamentalmente atento a la relación con el sector privado y que el sector privado decida venir porque se siente cuidado, que se siente con un Estado que le facilita las cosas. Por supuesto, nosotros decimos que tiene que haber equilibrio también en lo que se llevan con los trabajadores y bueno, entre todos tratar de generar esta simbiosis que es la generación de empleo por donde nos tienen que evaluar en el futuro. En ese marco, gobernador, de esta empresa que se va a instalar en Virasoro, es que también se trabaja en el puerto de Ituzaingó, que seguramente puede ser una de las salidas de la producción de la madera, pero más allá de esto puntualmente, Ituzaingó, que tiene este puerto que va a ser seguramente la salida de toda la producción maderera, está emplazada, bueno, en su ciudad, con la represa de Yacyretá, algo que representa para Corrientes también un elemento que hoy no se puede integrar a la economía de la provincia por una cuestión política.
¿Cómo se encara esta situación? ¿Cómo se avanza o no? ¿Cómo se puede hacer, digo, para que finalmente los recursos de Yacyretá puedan llegar a donde tienen que llegar, que es la provincia de Y Corrientes? le agrego algo. Estamos hablando con un gobernador que se peleó con un aliado por el tema de Yacyretá, que estamos hablando del ministro Aranguren, que fue bastante hueso duro de roer para responder a los intereses correntinos. Una de las determinaciones por la cual Acontimber viene a la provincia de Corrientes es justamente por el puerto también. No solamente que tiene su propio producto, ¿no? Acontimber no va a competir con nadie para la compra de madera. Va a producir lo que tienen en asociación con Garabí. Y ellos tienen cerca de 50.000 hectáreas ya forestadas y van a explotar su madera. Es decir, no va a golpear el precio, ¿no? Es decir, estamos hablando de un ciclo perfecto. Por lo tanto, algunos dicen, ¿va a subir el precio? No. Su producción. Esta es su producción que ahora la están industrializando. Es un clúster vertical perfecto. Y necesitan vías logísticas. Una de las vías logísticas que más necesitan es el tema del puerto. Hoy está garantizado un lugar, un espacio en el puerto de 4 hectáreas para que se instale Acontimber. Hoy no podemos todavía permitir el ingreso porque estamos trabajando en el parque industrial y en el puerto. Pero ni bien tengamos la posibilidad, ya comienzan a ingresar y a construir en el puerto y tienen un proyecto para sacar su producción portuaria. Eso hace a que no es que nosotros decimos, mire, si ustedes vienen, se va a invertir. No, nosotros ya lo estamos haciendo, estamos terminando la primera etapa, ya estamos avanzando con la segunda etapa y la inversión del gobierno de la provincia está, la inversión del BID no reintegrable está. Es decir, estamos haciendo, no es que es un futuro, ellos también están haciendo y eso en un tiempo va a ser algo va a confluir, importante, por supuesto. Ahora, lo de Yacyretá va por otro carril, ¿no? Nosotros seguimos discutiendo los temas que son álgidos con Yacyretá, fundamentalmente lo que tiene que ver con regalías. Creo que tiene que ser más transparente y tiene que haber una posibilidad y un mecanismo de poder discutir regalías. Le discuto a cualquiera regalías. Pero si no es complejo, ¿no? Nosotros nos terminan pagando lo que quieren, no lo que nos corresponde, y encima no nos hacen obra pública, ¿no? La obra de desarrollo, obra de protección costera. Es decir, en Misiones hacen una autovía y en Ituzaingó hacen una bicisenda. Y lo estoy diciendo, no lo digo en chiste, ahora, lo digo en serio. Estos datos son incontrastables, ¿no? Ahora le pregunto. Hoy podés mirar, es una bicisenda, ¿no? Y vos te vas allá y tenés kilómetros de autovía. No hacen la... Ahora, siente que se puede revertir, porque la Constitución Nacional dice que los recursos naturales son de las provincias. Eso claramente tendría que tener una gran presencia correntina en cuanto a la inversión. Bueno, y Yacyretá fue un pacto federal con la provincia, en la cual era un pacto militar. Había obediencia debida. Nosotros jamás hubiésemos negociado de esta forma hacer la represa de Yacyretá. Y a pesar de que en la Constitución del 94 reconoció que los recursos naturales son de las provincias, nosotros ese reconocimiento no lo tuvimos en regalías. Sí. ¿No? Pero después tenemos para hablar Salto Grande. Salto Grande está completamente amortizada. Y seguimos nosotros trabajando como que no se amortizó Salto Grande, sentarnos con Entre Ríos y decir, bueno, a ver qué hacemos con la represa. Pero lo que es peor todavía, no nos dejan ver los números de la represa. Nosotros no podemos ver en qué se gasta, cómo se gasta, a pesar de que supuestamente nos corresponde la regalía un tanto por ciento. Entonces no podemos tener control, no sabemos que nos pagan diferenciadamente y nos pagan mal, pero estamos estudiando la posibilidad de presentaciones judiciales, estamos pidiendo los resúmenes, que nos manden, como dicen, mensualmente cómo se gastan y cuáles son los gastos de la represa para poder calcular cuáles son los excedentes, para poder calcular cuáles son las regalías y en qué se gasta. Entonces generan una situación de privilegio con sueldos que son siderales en dólares, tanto en Yacyretá como en Salto Grande, que nosotros no lo podemos ver. Fíjese, tiene derecho a estar en Salto Grande
la Cancillería argentina y no el Estado de la provincia de Corrientes. Entonces, generar sillas permanentes, hablan de la democratización de la información y de la permanencia de alguien que es receptor, beneficiario y que cedió su territorio para que pueda existir la represa. Así todo, no te dan ni posibilidad ni de votar, ni de hablar, ni de decidir, ni de controlar. Pero después dicen que son demócratas. Ley de humedales. Usted ha plantado su preocupación por lo que significa muchas veces tratar de legislar a distancia sin meternos en la realidad productiva de cada provincia. La nuestra es una provincia que tiene en superficie seguramente la mayor cantidad de humedales de la nación. Sí. Corrientes, para entender de qué hablamos de humedales. Los humedales son elásticos. Corrientes puede estar con humedales el 10% de su territorio o el 60%. Claro. Depende del ciclo de lluvias. Depende del ciclo de lluvia. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a regular humedales, por supuesto que es para nosotros una ley donde están queriendo regular humedales desde el gobierno nacional, que no es que quiere regular, hacer una regulación, quiere generar una ley que controle absolutamente todo. Ahora bien, ahora vamos a qué dice la Constitución. La Constitución lo que dice es que la nación tiene la facultad, a pesar de que los recursos naturales son de las provincias, de generar presupuestos mínimos legales que se tienen que adecuar las provincias. Pero puede fijar presupuestos mínimos y luego cada una de las provincias generar su propia ley para manejar su recurso natural. Entonces lo que nosotros decimos es: generemos presupuestos mínimos con la ley de humedales, estamos a favor, pero que sean mínimos, y no entremos en locuras, ¿no? Por ejemplo, hay la definición de humedales, que es la clave. Hay algunos que dicen de que los rasgos hidromórficos históricos, es decir, a donde había huella de agua, históricamente se considera un humedal y que no se puede tocar. Eso nos convierte a nosotros en una provincia literalmente improductiva, reducida al 20-30%, prácticamente improductiva. Entonces, vamos a generar una ley de humedales que sea razonable y que después las provincias puedan regular con facultades provinciales para generar su inventario de humedales, como lo venimos haciendo, su ley de bosques con su inventario, y generar una zona que no pueda superar más del 20% del territorio de una provincia, porque si no la podemos condenar a provincias a que realmente reduzca su tierra y su actividad productiva. Y esto quiero hablar, y muchos de los productores generan sus ojos de agua y cuidan sus ojos de agua porque son vitales para su producción, no es que la degradan. Y la otra gran mentira es que los humedales, la falta de humedales, son las causales de los fuegos, no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La seca es la que hace desaparecer los humedales y a raíz de la quema es la que te produce el incendio, ¿no? Que pueden ser culpables, que pueden ser dolosos, lo que quieras, pero no tienen que ver una cosa con la otra. Entonces, bueno, estamos impulsando. En el Norte Grande sacamos una resolución que fue muy importante. Fuimos a defender con legisladores, con el ministro de la Producción, con Anselmo, con el senador Brear, con otros científicos, y queremos tener una base científica real, seria, que nos permita a nosotros coordinar lo que dice la Constitución Nacional con nuestra Constitución de la provincia y nuestros derechos como provincias dueños de los derechos los recursos naturales. Ayer también del tema humedales habló el propio ministro de Economía, Sergio Massa, y dijo: yo tengo mis reservas con esta ley, con este proyecto, porque creo que nos va a enfrentar con muchas provincias. Y eso es así, porque el problema es que no quieren tener presupuestos mínimos, quieren regular todos los techos, quieren regular absolutamente todo. Es como que hay una potestad que cree tener el Congreso, que es invasiva y quiere apropiarse con esa regulación de todo lo que tenga que ver con recursos naturales, ¿no? Pero sin embargo no pueden resolver lo del tema del riachuelo, no pueden resolver el tema de la polución de Buenos Aires ni el conurbano. Tienen grandes déficits, pero sin embargo cuando van al Congreso dan cátedra de cuidado. Nosotros tenemos, con lo que son los heteros deliberados, un ejemplo a nivel mundial, pero sin embargo podemos llegar a ser legislados para que nos digan cómo tenemos que hacerlo. Los que no hacen nos van a terminar diciendo qué tenemos que hacer. Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos competencia constitucional en esto y vamos a ejercer
lo que dice la Constitución. En el caso de tener desavenencias, nosotros vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para hacer valer los derechos de Corrientes. Es una facultad que no delegamos en la nación argentina y que es una facultad originaria de la provincia de Corrientes. Lo que pasa es que el centralismo pretende saltear y sortear permanentemente con una visión centralista la potestad de la provincia, convirtiéndonos en una nación cada vez más unitaria. Me tiento de seguir hablando de eso porque tiene mucho que ver con la historia, con Corrientes, con la conformación del país, con el unitarismo y federalismo y también no quiero dejar pasar alguna frase, alguna definición suya respecto a la política salarial. Digo, con respecto al tema anterior, ¿qué hace falta para que la República Argentina pueda llegar finalmente a tener en práctica esos preceptos de los padres fundadores que en el 83 se esgrimieron como grandes objetivos de la democracia y que a los 39 años de aquel 10 de diciembre del 83, cuando recuperamos la democracia, lamentablemente estamos todavía discutiendo, creo yo, un paso atrás de aquello? ¿Vos te referías a la inflación fundamentalmente? La inflación, a las deudas de la democracia, a la representatividad, a por qué provincias como Corrientes, provincias que son fundacionales en el país, hoy tienen que estar mirando con, no sé, cómo se definen situaciones en el propio territorio, como usted recién lo decía. Bueno, pero la democracia implica debatir permanentemente. ¿Te parece un problema? Lo tenés que resolver. Yo creo que el mayor problema de la democracia hoy es la falta de resolución de la cuestión económica. Ojo, nos dejaron, la dictadura militar asumió con 9.000 millones de dólares, nos dejó con 39.000 millones de dólares. Uh-huh. En 6 años, y en los dólares, los millones de dólares de aquel tiempo, en 6 años le metieron 30.000 millones de dólares de deuda sin ningún tipo de control. Y sin legislatura, sin el que abría la boca, se iba, desaparecía, en líneas generales. Eso también es bueno recordar, porque hay gente que se tienta con decir estábamos mejor con esa época, ¿no? No estudiaba nadie, no comía nadie, no le ayudaban a nadie. Entonces, pero sí creo que la democracia, que vamos a estar llegando a los 40 años el año que viene, tiene deudas, por supuesto. Y tenemos que ser conscientes. Ahora, los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Los correntinos sufrimos mucho. Tiempo no podíamos pagar los sueldos y sufrimos mucho. 4 meses sin pagar sueldo. Y después, bueno, comprendimos de que el equilibrio fiscal es necesario. Después tuvimos que pagar nuestra deuda. Hoy que pagamos nuestra deuda no tenemos deuda. Estamos invirtiendo todo lo que tenemos. Estamos invirtiendo no en salario de la administración pública, sino en generar puertos, en mejorar las escuelas, en ver cómo podemos ayudar a los distintos municipios que vayan mejorando y que tenemos inversión permanente. Estamos invirtiendo casi 8 puntos de nuestro presupuesto en inversiones que son productivas o de producción. Entonces, es importante que nosotros tengamos un Estado equilibrado y el Estado Nacional tiene que pasar por eso. Cada vez generan más impuestos, y cada vez tratan de generar más impuestos que no sean coparticipables, y los únicos impuestos que quieren bajar son los impuestos que se coparticipan a las provincias, tratando de nuevamente devolverle un unitarismo fiscal a la Argentina. Pero yo voy a hablar, y lo voy a decir con todas las letras, voy a decir: Macri, por fallo, por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le devolvió a las provincias argentinas 15 puntos de coparticipación, que no es un 15%, estamos hablando de 15 puntos de coparticipación que les era retenido a las provincias argentinas por parte de la Nación y que no pagó, el gobierno anterior no había pagado nunca. Eso nos permite que hoy nosotros tengamos recursos para desarrollo. Si eso no hubiese ocurrido, ustedes sáquenle el cálculo, nosotros deberíamos tener un 20%, un 25% menos de ingreso de la provincia de Corrientes al día de hoy. Muchísima plata. Imagínese lo que nos devolvió, pero nadie reconoce, nadie lo dice. Pero hay que decirlo porque es así, y yo no es que no soy macrista, pero eso nos permitió a nosotros encarar otra forma de gestionar, nos permitió darle otro espíritu a la provincia de Corrientes. Y el dato que no fue solo para Corrientes, fue para todos. Claro.
Fue para Gobernador, todos, para todas las provincias. Se lo advierte muy preocupado por el humor social últimamente, fundamentalmente cuando se habla del tarifazo energético y de la inflación, porque si bien es cierto, usted se muestra muy dinámico respecto del salario, a cada rato está haciendo anuncios de recomposición salarial, siempre plantea la preocupación de que los problemas de nación, tarde o temprano, se terminan transformando en problemas de las provincias. De acá a fin de año, ¿qué puede adelantarnos de la política salarial? No, vamos a tener actualización, ¿no? Hoy terminamos y vamos a estar consolidando lo que ingresó a la provincia de Corrientes y vamos a estar mirando la proyección sobre el final, ¿no? Pero sí, tenemos que tener otra corrección salarial y mirar con exactitud nuestros números. Los números son cada vez son más finitos y hay que ser cada vez ese más proceso que usted dice, ¿no? hay que ser más cuidadoso, sí, porque la inflación comienza a subir y muchas veces se acelera la inflación. Y no es que la recaudación se acelera al ritmo de la inflación. Llega un momento que lo que te produce hay inflación con recesión. Cuando ocurre esta inflación, que se llama de esa manera, tu inflación sigue subiendo, pero tu recaudación no sube más. No. Para algunos estamos en este proceso, ¿no? Bueno, entonces, cuando ocurre eso, lo que vos vas a tener es un grave problema. Si vos venís muy acelerado en adecuación de salarios, vos te pegás la piña, te pegás el golpe. O en gastos, y comenzás a tener gastos que no son razonables, y comenzás a tener recortes que no son razonables y administraciones que no son razonables. A nosotros no nos tiene que pasar eso, por eso estamos evaluando y vamos a tener consideraciones con respecto al salario hacia adelante, sin duda. Gobernador, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gustavo Valdés con nosotros. Nos vamos a la pausa, nos pasamos un poquito, estaba todo absolutamente planificado así, y después la parte final del programa de hoy. Sosa recupera García por la pierna de Aguirre, traba García. Un mar de piernas, señoras.